Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 34. La batalla del río Tesino. En el episodio anterior vimos el inicio de las hostilidades de la Segunda Guerra Púnica. Diferentes ejércitos romanos y cartagineses avanzando y esquivándose. Por lo que haré ahora un pequeño resumen de cómo dejamos la situación al final del último capítulo. En primer lugar, en Hispania, el hermano del cónsul Publio Cornelio Escipión, llamado Cneo Cornelio Escipión Calvo, había desembarcado en las costas catalanas con un ejército de unas 20.000 tropas. Tras ser bienvenido y recibido por las colonias griegas de la costa, estableció una base en Tarraco y empezó a ejecutar su tarea de controlar las tierras entre el río Ebro y los Pirineos. Tras varias victorias contra pueblos íberos hostiles, se encontró con el ejército de 10.000 hombres dejado allí por Aníbal con la misma tarea, pero los púnicos se vieron obligados a retroceder al verse superados en número. Sin embargo, Asdrúbal Barca, el hermano de Aníbal, no tardó en iniciar su marcha hacia el norte con otro ejército de 10.000 hombres, con la intención de expulsar a los romanos de Hispania. En resumen, en Hispania, tanto el hermano de Aníbal como el hermano de Escipión se preparaban para una guerra por el control de la parte nororiental de la península. En segundo lugar, en Lilibea, Sicilia, uno de los cónsules del año, Tiberio Sempronio Longo, preparaba su ejército para desembarcar en África y atacar directamente el corazón de Cartago, que a su vez se preparaba para defenderse. Y por último, el principal ejército cartaginés, liderado por Aníbal Barca, había emprendido una audaz maniobra, marchando en apenas unos meses desde Carthagás, Cartagena en la actualidad, hasta el Valle del Po, en Italia. Aníbal había cruzado el Ebro y los Pirineos, había atravesado las salvajes tierras de la Galia, adentrándose en territorio hostil para evitar a los ejércitos romanos. Había cruzado el Ródano, había llegado hasta los Alpes y los había atravesado a finales de octubre a merced de las inclemencias meteorológicas. Había sido una marcha dura, durísima, pero especialmente inhumana en su última parte, el cruce de los Alpes. Muchos de los soldados de Aníbal habían muerto por hambre o congelación. Muchos se habían perdido o despeñado durante el camino, y los pocos que habían conseguido llegar lo hacían en unas pésimas condiciones. Famélicos y débiles, habrían sido presa fácil de un disciplinado y descansado ejército romano. Sin embargo, Aníbal había logrado su objetivo. Había llegado a Italia y lo había hecho por donde nadie esperaba que fuese ni remotamente posible. Al cónsul Publio Cornelio Escipión, que había tomado la decisión de volver a Italia para defenderla, la aparición de Aníbal le pilló por sorpresa. Él estaba defendiendo los pasos costeros, por donde esperaba ver aparecer a los cartagineses. El tiempo que tardó en reaccionar y salir en busca de Aníbal fue el tiempo suficiente para que los púnicos, arropados por sus aliados galos del otro lado de los Alpes, descansasen y se recuperasen para poder plantar batalla a los romanos. Hasta aquí el resumen de la situación tal y como la dejamos en el anterior episodio. Pero antes de continuar, quiero plantear una pregunta. ¿Cómo debemos evaluar la decisión de Aníbal de haber atravesado los Alpes? ¿Fue acaso una buena decisión? ¿Podemos seguir considerando a Aníbal Barca uno de los más grandes generales de la historia después de que sacrificase tal cantidad de hombres en el frío de la montaña? ¿Es Aníbal un general sin parangón en la previsión o un loco irracional que no tuvo en cuenta las consecuencias de sus actos? ¿Fue una audacia o una temeridad? Valoremos primero las otras opciones que tenía. Se acercaba el invierno y Aníbal se encontraba en territorio galo. Muchos de los pueblos galos, atraídos por el oro y los regalos que Aníbal proveía, permitían al ejército púnico atravesar sus territorios sin atacarlos. Sin embargo, no es lo mismo permitir el paso que permitir que se establezcan cuarteles de invierno y alimentar a 50.000 hombres durante los largos meses de frío. Por lo tanto, pasar el invierno en la Galia no era una opción. Aníbal tenía que lograr entrar en Italia y arrasar con las cosechas de los romanos, sus verdaderos enemigos, a no ser que quisiera hacer por el camino un enemigo tan fuerte que le impediría siquiera llegar al territorio romano. El camino lógico para entrar en Italia habría sido, naturalmente, continuar por la costa, por la ciudad de Génova, en la actual Génova. Pero obviamente esto es lo que esperaban los romanos. Allí es donde Cornelio Escipión se había hecho fuerte defensivamente. Allí los romanos contaban con fortalezas defensivas, mejor aprovisionamiento
más números, apoyo naval y la ventaja de estar defendiendo el propio hogar, lo que siempre da un extra de motivación. Es muy probable que Aníbal hubiera salido derrotado de haber intentado esta estrategia. Por tanto, solo quedaba una opción. Como decía Sherlock Holmes, cuando descartas lo imposible, lo que quede, por improbable que sea, debe ser la solución. Cruzar los Alpes era una empresa arriesgada, pero no carente de lógica o razonamiento. Y sobre todo, juzgando por el resultado, no cabe duda de que Aníbal tomó la mejor de las decisiones posibles respecto a sus objetivos militares. Además, Aníbal no fue ningún loco. Encontró aliados, tanto entre los galos transalpinos como entre los cisalpinos. Obtuvo guías, ropa, pertrechos y provisiones. En cuanto a las inclemencias del tiempo, ¿qué pudo hacer un hombre contra ellas? En cualquier caso, finalmente, en el mes de noviembre del 218 a.C., Aníbal y su ejército llegaron al Valle del Po. En total, habían sobrevivido unos 20.000 soldados de infantería, 6.000 de caballería y, milagrosamente, 30 elefantes. No era un gran ejército comparado con el reclutado por Roma, pero en este momento, la mayoría del ejército romano se encontraba o en Sicilia o en Hispania. Además, los galos del Valle del Po, resentidos con los romanos, estaban dispuestos a unirse a las filas de Aníbal. Por último, las tropas de Aníbal eran veteranas, estaban curtidas en numerosas batallas en Hispania y tenían experiencia y disciplina de guerra. El ejército que Roma había dejado en la retaguardia era todo lo contrario, tropas frescas, apenas sin experiencia, asustadizas y con tendencia a huir. Las tropas púnicas habían llegado al territorio de los taurinos, una tribu gala que habitaba en las proximidades de la actual ciudad de Turín. Estos galos estaban en guerra contra otra tribu gala, los ínsubres, fundadores de la ciudad de Mediolanum, hoy conocida como Milán. Como los taurinos estaban centrados en su guerra contra los ínsubres, se negaron a acoger o proveer a los cartagineses, por lo que Aníbal les atacó y conquistó su capital, Taurasia, en apenas 3 días de asedio, pese a venir su ejército fatigado del paso de los Alpes. Con la conquista del asentamiento de Taurasia, los púnicos finalmente tuvieron un lugar donde fortificarse y descansar. Además, pudieron hacerse con todas las provisiones que los taurinos habían acumulado para el invierno. Finalmente, con la masacre de los taurinos, el resto de los galos que habitaban las llanuras se apresuraron a asociarse con los cartagineses, salvo aquellos que, estando su territorio completamente en la zona romana, no tenían otra opción más que luchar con estos últimos. A los pocos días, los exploradores informaron a Aníbal de que Publio Cornelio Escipión había cruzado el río Po y se aproximaba rápidamente con un ejército. Al principio no hacía caso a los mensajeros. No dejaba de pensar que pocos días antes le había dejado en los pasos del Ródano y calculaba cuán larga y difícil sería la navegación desde Masalia hasta Etruria. Sabía, además, por sus informadores, cuán enorme y dura era para un ejército la marcha desde el mar Tirreno a través de Italia hasta los Alpes. Pero como las informaciones que le llegaban eran cada vez más frecuentes y claras, se admiró y quedó sobrecogido ante los planes y la gesta del cónsul. Por supuesto, Aníbal no sabía que Publio Cornelio Escipión había enviado casi todo su ejército a Hispania y había vuelto prácticamente solo para ponerse al mando de las tropas que Roma había dejado en la retaguardia. A su vez, Cornelio Escipión experimentó algo semejante. Primero, creyó que Aníbal ni tan siquiera iba a intentar el paso por los Alpes con un ejército tan heterogéneo, y si llegaba a atreverse, Escipión suponía que evidentemente la ruina de Aníbal iba a ser total. Calculando así, cuando se enteró de que Aníbal había salvado el obstáculo y se encontraba ya en Italia asediando algunas ciudades, quedó pasmado ante la audacia del hombre y de su coraje. Lo mismo sintieron los habitantes de Roma ante lo que se les venía encima. Apenas acababan de enterarse de que los cartagineses habían tomado Sagunto y tras haber deliberado sobre ello, habían mandado a uno de los cónsules a África a asediar la propia ciudad de Cartago y el otro a Hispania, para que allí guerreaba contra Aníbal. Y súbitamente les llegó la noticia de que Aníbal estaba con un ejército y asediando ya algunas ciudades italianas. Efectivamente, los romanos estaban asustados. En ningún escenario se les había ocurrido la posibilidad de que los cartagineses les atacaran en Italia misma. Sin embargo, los cartagineses tampoco estaban muy altos de moral.
Tras el cruce de los Alpes se veían maltrechos y en territorio enemigo, sin ninguna posibilidad contra los romanos que se acercaban. Por tanto, Aníbal decidió realizar una curiosa ceremonia para elevar la moral de sus hombres. Obligó a 2 de los prisioneros galos que tenían a luchar hasta la muerte delante de todo su ejército, y al ganador le entregó armas, un caballo y la libertad. Después, frente a sus tropas, pronunció un gran discurso. Les contó que ellos eran como esos 2 galos, que solamente tenían 2 opciones: o se ganaban la libertad en batalla, o morían. Después les prometió que si ganaban, tendrían todos grandes tierras, dinero e incluso la ciudadanía cartaginesa. Con este discurso, los hombres de Aníbal comprendieron su destino y se pusieron en marcha. Aníbal y los cartagineses marcharon por la orilla norte del río Po, hacia el este, mientras que Cornelio Escipión y su ejército remontaban el río hacia el oeste. Durante su marcha, los romanos tuvieron que cruzar un afluente del río Po, el Tesino, por lo que tuvieron que detenerse varios días para construir un puente flotante para que el ejército pudiera atravesar el río. Al final, cuando el ejército romano hubo cruzado completamente el Tesino, el ejército cartaginés se hallaba ya en las inmediaciones, por lo que ambos generales ordenaron a sus tropas construir campamentos y prepararse para la batalla. Al día siguiente, Cornelio Escipión decidió inspeccionar el campo de batalla por su cuenta. Cogió una pequeña fuerza de equites y vélites, las tropas de infantería ligera, y avanzó hacia los cartagineses. Por su lado, Aníbal también decidió que quería inspeccionar por sí mismo al ejército enemigo, por lo que cabalgó junto con sus 6.000 jinetes númidas, avanzando hacia los romanos. Ambas eran unas pequeñas fuerzas de reconocimiento, siendo la romana mayor en número, pero con menor movilidad, puesto que Aníbal únicamente había partido con su caballería, mientras que Escipión llevaba una combinación de caballería e infantería ligera. Pese a esta desventaja, cuando ambos ejércitos se cruzaron, Publio Cornelio Escipión no dudó en presentar batalla. Por un lado, recordaba el primer precedente de enfrentamiento entre la caballería romana y la púnica. Hacía apenas unas semanas en el Ródano, y se sentía confiado de poder repetir el resultado. Por otro lado, confiaba en que las tropas cartaginesas estarían débiles tras el cruce de los Alpes y no podrían resistir una batalla contra el poder militar de Roma. Por tanto, el cónsul romano formó a los vélites, unos 4.500, en primera línea de combate, seguidos por la caballería, algo menos de 6.000. El plan era sencillo. Los vélites lanzarían sus pilas al enemigo y después retrocederían tras la caballería que cargaría contra el enemigo. Aníbal Barca estaba igualmente confiado, sabiendo de la superioridad de su caballería, por lo que aceptó el desafío de Escipión. Aníbal colocó su caballería hispana, un tipo de caballería pesada armada con lanzas, en el centro de su formación, mientras que la caballería númida, más rápida y ligera y armada con jabalinas arrojaditas, la colocó en las alas. Al principio, los vélites romanos se adelantaron para lanzar sus primeros pilas al enemigo, y los cartagineses, al ver a aquellos hombres con tan poca armadura, tan expuestos, iniciaron una carga a toda velocidad contra ellos. Cornelio Escipión, al ver que a los vélites no les daría tiempo a replegarse tras su propia caballería tras lanzar sus proyectiles, dio la orden a la caballería romana de cabalgar hacia adelante también. Los confundidos vélites, al verse entre 2 caballerías en carga, se retiraron como pudieron del campo de batalla antes de poder lanzar un solo pilum. Tras ello, ambas caballerías chocaron ferozmente. La lucha fue violenta, pero ningún bando parecía ceder ventaja. Con el centro de la batalla completamente trabado, la veloz caballería ligera númida de los flancos maniobró. Una parte se fue a perseguir a los desprotegidos vélites, mientras que el resto cargó a los jinetes romanos por la espalda, rodeándolos y desorganizándolos por completo. En la refriega, el propio cónsul, Publio Cornelio Escipión, resultó gravemente herido, y habría muerto si no fuera por la valentía de su joven hijo, que cargó hasta el centro de la batalla, cogió el cuerpo de su moribundo padre y emprendió la huida. El hijo no era ningún otro más que Publio Cornelio Escipión, al que más tarde conocerían como el Africano, y contaba en ese momento con 16 años de edad. Probablemente esta historia no es más que una leyenda inventada para acrecentar la fama del hombre que más tarde vencería a Aníbal. Los romanos huyeron como pudieron de la batalla tras sufrir grandes bajas.
La primera batalla de la Segunda Guerra Púnica, la batalla del río Tesino, se había saldado con una victoria cartaginesa. Aníbal no persiguió a los romanos hasta su campamento. Al fin y al cabo, tan solo habría sido un choque entre dos fuerzas de reconocimiento y esperaba que los romanos planteasen al día siguiente una completa batalla campal. Sin embargo, los romanos, con el cónsul herido y tras haber sufrido en sus carnes una dura derrota, aprovecharon la noche para abandonar su campamento, cruzar el río y retirarse a la ciudad de Placentia. Para asegurar su huida, 600 romanos se quedaron atrás para destruir el puente recién construido. Todos fueron capturados o muertos por los cartagineses que les persiguieron, pero cumplieron su misión y destruyeron el puente, permitiendo a los romanos retirarse. Con el puente destruido, los cartagineses tuvieron que retroceder, buscando algún lugar donde poder cruzar el río Po, y tardaron 5 días en poder llegar a Placentia, donde los romanos se habían refugiado y lamían sus heridas. Aníbal formó a sus tropas frente a la ciudad, esperando que los romanos plantasen batalla, pero protegidos por sus murallas, los romanos rechazaron el desafío. Aunque posiblemente fue una decisión sabia en lo militar, esta patente cobardía enalteció grandemente la moral de los cartagineses, que veían que ahora Roma les temía. Además, hasta 2000 tropas galas que luchaban con los romanos decidieron cambiar de bando y se unieron a Aníbal. Pero además, todos los galos de la región que se habían mantenido neutrales a la espera de ver qué bando tomaba la primera ventaja, comenzaron a aliarse con Aníbal. Ínsubres, boyos y ligures. Todos los galos compartían su odio a los romanos y por fin veía una posibilidad de derrotarlos, ofreciendo a Aníbal tropas, armas y comida. Los romanos ahora estaban rodeados de enemigos. Cuando las noticias de la derrota del río Tesino llegaron a Roma, junto con la noticia de que el cónsul se encontraba gravemente herido, la ciudad entró en pánico. Reunido el Senado, se analizó la situación. Uno de los cónsules se hallaba al norte, herido, con una pequeña fuerza que ya había sido vencida y rodeados de enemigos. Posiblemente no fuera suficiente como para frenar a los cartagineses. El resto del ejército se encontraba en Hispania o en Sicilia. Uno de estos ejércitos tendría que volver para defender la patria. Así pues, el Senado envió mensajes urgentes a Lilibea, donde el cónsul Tiberio Sempronio Longo preparaba la invasión de África. Tiberio debía regresar a marchas forzadas al norte de Italia y reforzar al otro cónsul. En el próximo episodio veremos cómo Sempronio Longo fue capaz de cumplir las órdenes y llegar a la Galia Cisalpina en tan solo 40 días. Sin embargo, llevaba un ejército preparado para luchar en la cálida África, no en el invierno del sur de los Alpes. Y sobre todo, veremos cómo la mala coordinación entre ambos cónsules y el exceso de confianza romanos allanarán el camino para 2 victorias de Aníbal, que dejarán a Roma a punto de perder su existencia.